Renata y bienvenida a otro episodio de Filosofía en Pequeñas Dosis. Esta es en realidad la tercera parte de Con B de Vulva porque la última parte, o sea, la quería subir en una completa, pero quedó muy largo. Sí lo pude subir a Spotify, pero en YouTube no me dejan subir un archivo tan grande, entonces tuve que recortarlo este último en dos partes. Entonces, en el episodio pasado les hablé de cómo la revolución sexual iniciada en los 60 y continuada en los 70 tuvo intenciones feministas en un inicio, pero al final tomó un rumbo pues del mercado, ¿no? Orientado hacia la venta y la cosificación y la mercantilización de los cuerpos femeninos. Entonces ya en este episodio va a ser más orientado a la pornografía y qué consecuencias ha tenido en las mujeres, tanto a nivel físico como psicológico. O sea, y digo psicológico por cómo les han afectado los estándares que ya no solamente, o bueno, cómo nos han afectado, porque me incluyo, los estándares de belleza que ya no solamente vemos en todos los medios de comunicación, en la publicidad, en el cine, en la televisión, sino también que ahora estamos sometidas a los estándares irreales de la pornografía. Y bueno, o sea, esto viene desde lo más simple, entre comillas, como es la cuestión de la depilación, pero va hasta la operación de senos, de trasero, y ahora está cada vez haciéndose más popular la operación de vulva. ¿Sí? Que básicamente, bueno, hay dos más populares. Una, la más pedida, consiste en recortar, en mutilar los labios menores para que no sobresalgan y para que tengan una apariencia, pues, infantil, ¿no? Y la otra consiste en inyectar los labios mayores también para que tengan una apariencia más infantil o más juvenil y que se vean más carnosos. Y bueno, pues para muchas teóricas y para mí es importante teorizar y hacer una crítica sobre esto porque es una forma de mutilación genital en Occidente. O sea, así como sabemos que en comunidades africanas se lleva a cabo la ablación o la mutilación de clítoris y también de labios, y que condenamos completamente porque pues tiene raíces religiosas, ideológicas, culturales y pues es un acto eh, completamente violento e injustificable. Al mismo tiempo, nuestras sociedades sí aceptan que que exista algo como la cirugía cosmética genital, como le llaman, que pues es la mutilación de los labios menores. Entonces, pues bueno, vamos a empezar hablando de la pornografía de dónde vienen los símbolos, en dónde se fundamentan las prácticas sexuales que vemos en la pornografía y qué consecuencias pues han tenido en nosotras y en nuestros cuerpos. Y con esto pues no me refiero solamente a qué consecuencias en la manera de autopercibirnos y pues ahora en la manera de mutilarnos, sino también en las relaciones sexuales que tenemos pues principalmente de manera heterosexual y el modo en el que los hombres nos conciben. Las mujeres que se muestran en la pornografía, tanto para ser contratadas como para mantener su fama estable en esta industria, recurren ahora y desde hace varios años a operar sus vulvas, recortando sus labios menores o inyectando sus labios mayores. Y en algunos casos incluso recurren a ambas. También, por ejemplo, se ha hecho mucho más popular el blanqueamiento de vulva y el blanqueamiento de ano para, según esto, lucir más estéticas. Y lo hacen pues también desde este mito de la libre elección, de que ellas libremente eligen hacerse esta cirugía, ¿no? Incluso hoy en día hay quien dice que este tipo de cirugías te empoderan porque te dan más seguridad en ti misma y etcétera, pero pues aquí yo les preguntaría, bueno, ¿y de dónde viene que desees que tu vulva, que tus genitales se vean así, ¿no? ¿Dónde lo aprendiste? Y si no lo aprendiste tú, ¿dónde lo aprendió tu novio, que es el que te lo está pidiendo en muchos casos, ¿no? Porque también eso pasa, o sea, muchas mujeres que se operan fuera de la pornografía, lo hacen porque sus maridos les pagan la operación o les proponen hacerse la operación, ¿no? Entonces, pues las vulvas, ahora sí ya regresando al tema de las actrices porno, las vulvas de las actrices lucen casi idénticas. Y digo, o sea, claro que hay variaciones y como les dije hace unos minutos, incluso hay categorías así de todos los tipos de mujeres que hay, pero estoy hablando así como del modelo más común y que es como pues sí, el más consumido por los hombres de todo el mundo, el que es mundialmente como el ideal, ¿no? De cómo es una vulva. Y pues bueno, según esto, y como lo tienen la mayoría de las actrices porno, es clara, de labios internos muy pequeñitos y muy internos, o sea, que casi no se vean los labios menores. Y esto no es porque todas ellas tengan una anatomía muy similar, sino porque la mayoría de las actrices porno se han operado. Y no solo se han operado los senos y el trasero, sino también muchas de ellas, de verdad, una cifra así impactante, se han operado también la vulva, ¿no? O se han blanqueado el ano, etcétera. Y sí existe, claro, o sea,
una forma de vulva que es así, ¿no? Que es como pues muy clarita, con los labios menores muy pequeños, etcétera. Pero es de verdad la mínima. Es un porcentaje muy pequeño el de mujeres que tienen ese tipo de vulva. Y es porque ese tipo de vulva todas la tuvimos cuando éramos niñas. Pero, sorpresa, llega el momento de la pubertad y nos desarrollamos. Y la mayoría de los labios menores crecen y tienen formas muy distintas y muy variadas. Pero pues precisamente en la pornografía, como les decía, que están todavía operando muchos parámetros estéticos de raíz patriarcal, y se espera, por ejemplo, que muchas actrices sean jóvenes o que se vean jóvenes, y parte de verte joven pues es que tu vulva se vea casi como de una niña, ¿no? O sea, que los labios menores sean muy muy pequeñitos, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo esperan que no solo las actrices porno estén al día de cómo deben lucir sus cuerpos, sino también que las mujeres comunes adoptemos estas normas, porque los hombres aprenden del sexo y aprenden de cómo deben lucir las mujeres a partir de estos mitos y de esta visión completamente irreal de lo que es la pornografía. Entonces lo que está hoy en juego, o la cuestión que está debatiéndose hoy, ya no es si el sexo es negativo o positivo, si estás a favor o en contra de que el sexo se haga visible, porque hoy en día el sexo está en todos lados y en la pornografía se expresa en todas sus formas e incluso en sus supuestas transgresiones, ¿no? Que si ahora estamos incluyendo a gente de otras razas, o que si ahora incluimos con capacidades diferentes, o sea, ya lo ven como algo revolucionario, ¿no? O este supuesto porno feminista, ¿no? Entonces, pues el sexo ya está en todos lados. La cuestión no es si estás a favor o en contra. Ya no puedes hacer nada contra eso. Más bien, la cuestión que hoy en día está debatiéndose en el feminismo es el enfrentamiento entre el feminismo liberal, que ve a la sexualidad, o bueno, que en el terreno de la sexualidad cree que todo vale si hay dinero y consentimiento de por medio, y una concepción radical y estructural, crítica, que se cuestione eh, al poder que media nuestras elecciones e intereses, y que actúa en favor de un género mientras oprime al otro. Justo lo que dice el feminismo liberal es que existen elecciones libres, como, no, pues si una mujer elige prostituirse es por su libre elección, y elige operarse también es por su libre elección. Y lo que dice el feminismo radical es, a ver, ¿de dónde vienen estas elecciones? ¿Quién te hizo creer que tu cuerpo tiene que mutilarse para verse de tal modo, o tienes que ponerte un implante para verte de tal modo, ¿no? El consentimiento, el dinero y los medios de comunicación masivos han hecho como incluso normal lo que para las feministas radicales era obviamente inaceptable y antiético. Y esto pues llevan diciéndolo desde los años 60 y 70, ¿no? Y bueno, este caso, donde ahora pues justo si hay dinero y consentimiento, todo es aceptable, pues también es el caso de la industria cosmética, que se ha visto profundamente influenciada y pues que se mantiene gracias a la cosificación de las mujeres en todos los medios de comunicación, y obviamente pues como les dije, en la pornografía de muchas formas. Como les decía en el capítulo pasado, lo que no se nombra no existe. Entonces, pues si no se nos ha permitido hablar de nuestras vulvas, que incluso desde la medicina se planteaban de una forma incorrecta, y que hasta hace muy poco tiempo empezaron a hablarse de las partes de la vulva como realmente son, y etcétera, pues entonces obviamente va a ser muy difícil encontrarnos, conocernos y valorarnos. Esta falta de conocimiento, y bueno, sumado obviamente a la educación sexual, que está pésima, y que está también cargada como de valores patriarcales y tradicionales y religiosos, sumadas también a las ideas erróneas de la pornografía y lo que nos ha enseñado sobre nuestros cuerpos, a la publicidad misógina y capitalista a la que nos vemos expuestas todo el tiempo. Toda esta serie de cosas nos han llevado a repudiar nuestro propio cuerpo, y han llevado a muchas mujeres a mutilar su vulva con tal de encajar en la norma estética. Que pues como he intentado hacer visible en 2 episodios enteros de este podcast, pues ha sido pensada por y para los hombres, y esto tiene una tradición histórica larguísima, ¿no? Entonces, pues bueno, la sexualidad femenina sigue rodeada de este tipo de mitos. Entre ellos también está que la virginidad de una mujer, por ejemplo, deja de ser o se rompe hasta el momento en el que es penetrada por un hombre. Y, o sea, y esto es también absurdo porque, o sea, no importa si una mujer tuvo sexo con otra mujer. Según este imaginario, si no te penetra un hombre, tú sigues siendo virgen. Y también pues es como, bueno, y según esto, ¿qué es ser virgen, no? O sea, porque muchas mujeres pierden, o bueno, más que perder, se les rompe el himen, que es lo que antes definían pues como la virginidad, o incluso muchos lo siguen haciendo,
muchas mujeres se les rompe el himen, por ejemplo, andando en bicicleta o etcétera. Entonces, pues esto del mito de la virginidad pues sigue siendo ya como, o bueno, más bien yo creo que es ya muy anacrónico, pero bueno, sigue operando y creen que hasta que un hombre nos penetra, ahí ya dejamos de ser vírgenes, ¿no? Se considera también que pues el sexo solo es penetración y todo lo demás, todo lo que pasa antes de esto solo es juego previo, e incluso así desde la sexología se le ha llamado, o sea, siguen pensando todavía a la sexualidad de las mujeres en relación siempre a los hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí ya entrando a esta cuestión de la labioplastia, hay una rama de la industria cosmética que se llama ginecología estética y que ha sido cada vez así más y más importante y más popular en la actualidad. Y pues se basa en decirle a las mujeres cómo tiene que lucir su vulva, y no solo cómo tiene que lucir, sino cómo tiene que sentirse, qué tan apretada tiene que estar, por ejemplo, para los hombres, ¿no? La operación más conocida es la labioplastia y se está volviendo cada vez más popular a nivel global. Este tipo de cirugía lo que hace es recortar los labios internos, justo a la manera de las actrices porno, para hacerlos lucir completamente invisibles, o sea, bueno, casi invisibles, que se vean muy poquitito, que no cuelguen, que no sobresalgan, que no tengan pliegues, o sea, que se vean muy cortos, ¿no? Y por lo tanto, pues según esto, según ellos, más estéticos. Me recuerda un poco a esta creencia absurda y bien violenta de la gente que cree que hay perritos que se ven más bonitos según ellos si les recortas la cola o las orejas, ¿no? O sea, algo así se trata esto, de que tu vulva se va a ver más bonita si la recortas. También están las inyecciones de ácido hialurónico en los labios mayores, según esto para que sean más carnosos y más jóvenes. Y también están las inyecciones en el glande del clítoris. Y esto es algo, ay, igual me da mucho coraje porque, bueno, según ellas es para terminar o para llegar al orgasmo más rápido. O sea, justo para que sus tiempos sean más cortos. Pero en realidad, pues muchas de ellas lo hacen porque sus maridos tardan muy poco en llegar y ellas se quedan insatisfechas, entonces quieren adaptarse a ellos. O sea, no lo hacen por ellas, lo hacen para adaptarse a los tiempos masculinos, ¿no? Como precisamente se nos ha educado en la misma pornografía que les dije y que pues termina, el video o culmina cuando el hombre llega al clímax, ¿no? Existe también la operación de la liposucción del monte de Venus, que es como su objetivo es eliminar, según ellos, el exceso de grasa del pubis para que se vea más bonito, según ellos. Y también está la vaginoplastia, que lo que busca es retensar los tejidos de la vagina, del conducto vaginal, para que sea más estrecha y para que al varón le genere mayor placer al penetrar. La industria cosmética opera o influye en los cuerpos de las mujeres, motivándolas a operarse ya no solo los senos, el trasero, los labios, la cintura, la nariz, las mejillas, el mentón y un inmenso etcétera, sino también ahora a operar lo que solo se puede percibir al desnudarte, ¿no? Que es la vulva. Y bueno, incluso no solamente lo que se percibe, lo que no se percibe, o sea, el conducto vaginal también se lo operan y el himen, ¿no? Cosas que ya están internas y con una intención pues de mayor placer para los hombres o mayor, pues sí, o sea, placer no solo sexual, sino placer estético, o sea, ya no solo que ellos sientan mejor en la relación sexual, sino que les gustemos más visualmente, ¿no? Entonces, pues hemos sido educadas desde esta moral represiva de nuestra sexualidad, que incluso nos hace sentir mal, aparte de llenarnos de mentiras sobre nuestros genitales y de falocentrismo y de propaganda cosmética, nos hace sentir mal con nuestro cuerpo, nos hace repudiarlo. Y ya no solo a los senos o el trasero o la cintura o todo esto que ya operaba desde hace muchas décadas, sino también ahora con la pornografía quieren que nos sintamos mal con nuestra vulva. Y bueno, algo que a mí me dio muchísimo coraje y no lo podía creer es que cuando tú ingresas a Google y haces búsquedas simples como labios vaginales o vulva adulta o vulva o vagina o labios menores, los principales y la mayoría de los resultados son páginas de propaganda, de publicidad cosmética que quiere reducirte los labios menores, mutilarte los labios menores según ellos con fines y con beneficios estéticos. En una búsqueda así súper rápida, encontré cientos de páginas y todas están repletas pues de una gran carga misógina que responde solo a los intereses masculinos y a este dominio que han ejercido históricamente sobre nuestros cuerpos. No les puedo mencionar todas porque son muchísimas, pero sí les puedo contar algunos aspectos que coinciden entre ellas. Y bueno, por ejemplo,
lo que prometen o sus supuestas maravillas siempre es como con fines superficiales y estéticos. La mayoría de ellas dicen que al estar los labios menores o al desarrollarse los labios menores quedan expuestos por fuera de la vulva y por lo tanto con el tiempo se van haciendo cada vez más agrietados y más oscuros. Y según este problema, porque para ellos es un problema, se soluciona con una simple intervención quirúrgica que les devuelve al tamaño natural, eliminando el tejido sobrante. Y esto lo digo así como con otro tono porque lo estoy citando, ¿no? O sea, según ellos, el tamaño natural es el tamaño que teníamos todas las mujeres al ser niñas, o sea, antes de desarrollarnos, ¿no? Antes de crecer. Y bueno, justo lo que intentan o lo que proponen es mutilarte para que tu vulva se vea bien y para que tus labios no se vean, para que tus labios menores queden completamente internos, pues como cuando éramos niñas. O como lo tienen las actrices porno que ya se operaron, o como lo tiene pues un porcentaje mínimo de mujeres que así son naturalmente sus labios, pero pues como les digo, que realmente son un porcentaje muy mínimo comparado a las mujeres que tienen sus labios menores expuestos y de muchas formas y tamaños y colores y tan variables como ellas mismas, ¿no? Y los beneficios, según ellos, y esto de verdad coincide entre muchas páginas de internet, son mejora de las relaciones sexuales, porque si se tienen los labios vaginales grandes, puede llegar a ser molesto tener relaciones sexuales, porque en el momento de la penetración tienden a introducirse en la vagina en ese preciso momento. O sea, según ellos el problema es que cuando estamos siendo penetradas, muchas veces, o sea, a los hombres les da como mucha flojera, no sé, o sea, abrirlos o algo y pues la solución es mutilártelos para que la penetración sea más fácil, ¿no? Entonces, pues según ellos, mejora las relaciones sexuales porque facilita la penetración, o sea, otra vez porque a los hombres les da más placer, ¿no? Y bueno, aquí también evitan ser directos y decir la verdad, que es pues, o sea, que mejora las relaciones sexuales, pues también porque a los hombres les gusta más porque están habituados a la pornografía, ¿no? Y bueno, otra de las maravillas que prometen es mejorar la autoestima, y aquí les voy a leer algo que dice una página. Dice, la mayoría de las mujeres que se someten a una reducción de labios menores es por tema estético. Se sienten inseguras al tener unos labios menores grandes, oscuros y o flácidos, y esto hace que tengan falta de seguridad y de confianza en ellas mismas. Con una sencilla intervención quirúrgica de labios menores se soluciona el problema, ya que mejora la apariencia estética de la vagina. Se busca embellecer el área genital, lucir una vulva juvenil, sentirse cómoda con su cuerpo, obtener mayor placer sexual, mayor confianza, cumplir criterios de aceptación, tratar el disconfort, irritación y molestia. O sea, eso del disconfort y la molestia pues va al último para no decir, pues como para meter ahora sí algo que sea por ella, ¿no? Pero todo lo demás, pues como acaban de escuchar, es para que se vea mejor. O sea, incluso me pareció ya bien cínico que la misma página dice en algún momento para cumplir criterios de aceptación y esto, según esto, pues les va a dar más confianza. Pues sí, pero ¿cuáles son los criterios de aceptación y a quién benefician, no? O sea, ¿a nosotros realmente nos beneficia que nos corten algo que no tiene por qué ser cortado? Pero bueno, incluso algo que, o sea, ya ha llegado demasiado lejos, es que en diversos artículos científicos, entre comillas, porque esto no se le puede llamar científico, se han creado patologías y enfermedades en torno a los labios menores que sobresalen de los labios mayores. Incluso aunque hay estudios que demuestran que la mayoría de las mujeres adultas tienen los labios menores sobresalientes, o sea, los tienen expuestos y visibles. Y como les decía, el porcentaje más mínimo es el de las mujeres que los tiene completamente pequeñitos e internos e invisibles, ¿no? Y aún así, en más de un artículo científico se hacen estudios de vulvas, según esto, con labios menores hipertrofiados. Esta es la enfermedad que han creado, la hipertrofia de la vulva, la hipertrofia de los labios. En uno de esos artículos científicos, según esto, la paciente, porque no sé ni siquiera si es paciente, o sea, era simplemente una niña que utilizaron ahí de conejillo de indias que pues no tenía ningún problema, era una niña de 11 años y le hicieron estudios de todo tipo, de hormonas, de tiroides, de radiografías, y no le encontraron nada. O sea, era una niña que tenía sus labios menores pues sobresalientes a los mayores, ¿no? Le hicieron estudios porque dijeron, es que ¿por qué tiene la vulva así? Y pues no encontraron nada en sus hormonas, nada en su tiroides, nada de nada. Y esto pues porque la niña realmente no tenía ninguna patología, o sea, solo tenía un aspecto genital más desarrollado que otras niñas y fuera de la norma estética de la pornografía. Y bueno, la mayor parte de las fotografías también que se muestran en internet, al buscar cualquier palabra relacionada con la vulva, que puede ser labios, vulva, vagina, etc., la mayoría que salen, y eso me pareció bien preocupante, son del antes y después de vulvas sometidas ya a la cirugía cosmética de la labioplastia.
O sea, en lugar de salirte información sobre tu vulva o sobre tu placer o de aceptación o de lo que sea o de la variedad de las vulvas que hay, la mayoría de las imágenes que te salen en Google cuando buscas cualquier palabra relacionada con las vulvas son de publicidad. Entonces, y son del antes y después, o sea, prometiéndote lo bonita que se va a ver tu vulva después de que te la cortes, ¿no? Después de que te la mutiles. Y esto pues es bien preocupante porque el internet es el sitio donde las niñas, los niños y las niñas, pero pues las niñas son las que se van a mutilar, aprenden más del sexo que en ningún otro lado. Las mujeres no pueden buscar el nombre ni siquiera de sus genitales en internet sin verse repletas de páginas que aseguran que una vulva con labios menores, grandes según ellos, pero en realidad cuando lo ves en las estadísticas son promedio. Y lo que dicen es que pues, son feos o que incluso tienes una enfermedad llamada hipertrofia. Y que esta enfermedad se soluciona siendo mutilada para tener una vida sexual plena y una apariencia bonita según estos parámetros, además de patriarcales y capitalistas, claro, porque pues como les digo, benefician a la industria cosmética y a un chingo de industrias, también son coloniales y tienen una raíz racista. Porque pues como les decía, el blanqueamiento también es de las intervenciones más populares, ¿no? Entonces, no solo es así como que patriarcales, sino también no quieren que nos veamos morenas o que tengan un aspecto oscuro, o sea, quieren que sean blancas y con los labios menores chiquititos y como de niñas, etcétera. Entonces, pues bueno, esta ignorancia general en torno a nuestros genitales hasta la fecha nos es un gran peligro o sigue siendo un gran peligro para la manera en la que las mujeres nos autopercibimos, en el modo en el que nos vemos a nosotras mismas, a nuestros cuerpos y también en el modo en el que nos relacionamos con otras personas. Y bueno, prueba de esto es un experimento que se hizo en 2013 en la Universidad Nacional de Comahue en Argentina y que dejó ver así súper clarita la ignorancia y los prejuicios de las propias mujeres respecto de sus propios genitales. En este experimento participaron estudiantes del nivel superior de la carrera de enseñanza primaria y pues bueno, primero se les pidió que nombraran lo que tenían entre las piernas. Las respuestas fueron como muy variadas y principalmente también estuvo esta duda de si se le llamaba vulva o vagina, ya que no sabían si se refería a lo mismo, pero hubo mujeres que definieron a sus genitales en relación al hombre o a la reproducción, o sea, ser mamás, o a las necesidades como del cuerpo, ¿no? O sea, fisiológicas, pero ninguna habló así como ninguna supo nombrarla como es y tampoco como que hicieron referencia al placer de las mujeres. Le llamaron por donde sale el bebé, por donde entra el pene, por donde se hace pis. Y pues bueno, después se les pidió dibujar en pequeños grupos la representación mental que tenían de las vulvas. Todos los dibujos que mostraron eran casi idénticos. Era como esta imagen tradicional que nos sale en los libros de anatomía en la escuela, ¿no? Que son como las partes centrales de la vulva, como la vagina, el ano y los labios menores y mayores, pero de forma como muy poco realista, así que parece más como un mapa o un croquis que una vulva real, ¿no? Algunos grupos dibujaron y señalaron al clítoris en estos dibujos y otros grupos lo ignoraron, pero ninguno dibujó los labios menores como sobresalientes o que fueran un poquito más grandes que los labios mayores. Y tampoco la mayoría conocía el nombre de meato urinario, ni siquiera sabían que lo tenían, ¿no? Después les dieron así como varias imágenes impresas que mostraban a diferentes tipos de vulvas y había así de todo tipo, así muy variadas, con labios menores pequeños y también con labios menores grandes, arrugados, lisos, flácidos, tersos, clítoris más abultados, más pequeños, más grandes. Entonces, pues, la variedad ya era evidente. Y las estudiantes estaban asombradas. Algunas incluso se rieron y pues estas fotos de diferentes tipos de vulvas dieron pie a muchísimas opiniones. O sea, ellas comentaban que no sabían que había tantas, algunas no se parecen nada a lo que conocían, pero todas ellas coincidían en que la similitud de las vulvas reales con las que ellas habían dibujado era mínima. O sea, las vulvas que dibujaron realmente no se parecían casi nada a las vulvas de verdad. Después les enseñaron un proyecto del artista Jamie McCartney que se llama The Great Wall of Vagina y lo que hizo en esta obra fue esculpir más de 400 réplicas exactas de vulvas pertenecientes a mujeres de diferentes partes del mundo y de diferentes edades, complexiones y de todo, para demostrar que así se ven las vulvas normales, reales, fuera de la pornografía y de los estereotipos de belleza. Y esto lo hizo pues como un modo de crítica a la cirugía estética
y él le llamó a la locura a la que el mundo ha ido. Y yo también estoy de acuerdo con él, o sea, es una locura esto de que tengamos que operarnos ahora hasta los genitales, ¿no? Entonces, pues justo este proyecto tenía como intención visibilizar la variedad de vulvas, que es inmensa, y aparte ninguna vulva es igual a otra, porque cada persona es única, pues incluso en ese aspecto. Y también decir que las representaciones gráficas de los libros de anatomía, y pues obviamente también en la pornografía, eran modelos estereotipados de la realidad. Entonces, pues después de ver este video y de conocer este proyecto de The Great Wall of Vagina, las estudiantes argentinas concluyeron que la mayoría de ellas no tenían idea del tema, tampoco tenían idea de que existía una variedad tan amplia de formas, de tamaños, de colores, de texturas de las vulvas, y pues también concluyeron que esto es algo que debería saberse, que debería enseñarse en las escuelas, y que también el artista Jamie McCartney, el artista de The Great Wall of Vagina, confundió vulva con vagina, porque precisamente lo que muestra no son vaginas, el conducto vaginal, lo que muestra son vulvas. Entonces, en su intento pues de quitarle como sesgos patriarcales a la visión de las vulvas, pues sigue reproduciéndolas porque le llama vaginas, ¿no? Bueno, como hemos visto, y espero que haya quedado claro en este podcast, la mayoría de las vulvas se diferencian principalmente por la forma de sus labios menores y de su clítoris. Y hay tantas vulvas y formas y colores y texturas como mujeres. Ni el tamaño ni la forma impide el placer sexual, y el hecho de que la cirugía cosmética nos haya hecho creer lo contrario, pues primero es porque es un negocio más. O sea, no nos tragamos la mentira de que lo hacen para ayudarnos, lo hacen para ganar. O sea, es un negocio más. Pero también es una mentira, o sea, los ideales que nos han impuesto esta industria cosmética y esta industria del sexo son mentiras surgidas del patriarcado. Esta enfermedad, esta invención de la hipertrofia de los labios menores, que es cuando sobresalen y que según ellos es una enfermedad, así como hace, no sé si tiene 2 siglos o cuánto, pero que existía esta llamada enfermedad de la histeria, que tiempo después se supo que en realidad no era ninguna enfermedad, solo eran mujeres que nunca habían tenido un orgasmo. Ahora la enfermedad como inventada del patriarcado y del capitalismo hoy en día es la hipertrofia de los labios menores, y según ellos pues es un problema que se soluciona mutilándote, ¿no? Mutilando tus labios. Y pues bueno, estas imposiciones estéticas son el principal motivo por el que mujeres de todo el mundo se someten hoy en día a cirugías cosméticas de vulva, principalmente la labioplastia, la mutilación de los labios menores, porque es la más popular, y que no tienen ninguna justificación objetiva fuera de los intereses masculinos y misóginos. Y bueno, y claro, capitalistas. Es absolutamente normal que los órganos, como cualquier otro, se desarrollen, que envejezcan. O sea, los órganos íntimos también envejecen, y más que envejecer, en la pubertad es cuando se desarrollan para tomar una forma adulta, que casi siempre tienen los labios menores expuestos. Este deseo absurdo de tener una vulva como la que vemos en la pornografía viene, o sea, no solo de esta pornografía, sino de un deseo milenario, una tradición milenaria patriarcal respecto a nuestros genitales, que nos motivaba a valorarla solo como objeto de placer o de deseo masculino. Y pues nuestra visión de lo que es sexualmente deseable o estético está distorsionada por una cultura que promueve una imagen irreal y absurda y fantasiosa de la vulva, y que quiere establecer como un ideal de belleza genital al que se puede acceder mediante la cirugía. Y bueno, pues ya para terminar, este ya va a ser así como el último apartado de esta serie de podcasts llamados Con B de Vulva. Y bueno, aquí ya va a ser sobre lo personal es político. ¿Qué significa esto y qué tiene que ver toda esta investigación que yo hice sobre las vulvas conmigo misma? Y pues sí, también les voy a contar un poco de una experiencia que yo tuve. Yo creo que cuando una mujer se define como feminista, o al menos así me pasó, sabe que gran parte de los aprendizajes que va adquiriendo provienen principalmente, o en una parte al menos, de la propia vivencia o de la propia experiencia de existir como mujer. La conquista de los derechos políticos para las mujeres, como poder votar, poder trabajar, o los pasos que se dieron para romper o para minimizar la brecha salarial, no han sido suficientes para acabar con la desigualdad entre los géneros. Y esto no es para demeritar el trabajo de las feministas que han logrado todo esto, sino para saber y ser conscientes de que aún nos falta un largo camino que recorrer, y es un terreno todavía pues bastante difícil, ¿no? Pero el feminismo radical empezaba desde entonces a desarrollar como un giro
entre estas teorías que estudiaban la opresión de género solo como fenómeno social, o sea, en términos como públicos, y el feminismo radical también miró hacia la esfera privada. Una de las consignas más características del movimiento feminista de la segunda ola fue lo personal es político, y el eco de esta frase resuena hasta nuestros días. En palabras de Ana de Miguel, esta frase se refiere a una concepción nueva de la política, que vea a la misma política más allá de su concepción tradicional, donde era vista solo como el espacio donde los partidos políticos resuelven sus diferencias, o donde se gestionan las instituciones del gobierno, por ejemplo, sino verlo más allá de esto, verlo también como en los problemas individuales que escondían detrás una cuestión estructural y cultural. Y bueno, también Kate Millett había hablado en su libro Política Sexual sobre la política, y la había definido como el conjunto de estrategias destinadas a mantener un sistema de dominación. O sea, ya no solamente hablando justo de la política como este aspecto donde están los partidos y el Estado, sino las estrategias que mantienen a este sistema. Entonces, pues claro que la cuestión privada o las esferas de la vida que habían sido consideradas hasta entonces privadas empiezan a ser vistas también como centros de dominación patriarcal. O sea, ya no solamente las mujeres eran oprimidas, se dieron cuenta, al no poder votar, al no poder trabajar, al no poder participar en la política, sino que también todas ellas compartían una opresión en la esfera privada. Esta frase de lo personal es político también tiene como un componente de movilización o de motivación hacia la acción, hacia actuar, porque muestra que hay una relación muy estrecha entre la teoría y la práctica. O sea, entre lo individual y ya pues lo público, lo político, ¿no? En una sociedad que define frecuentemente a los problemas de varones como problemas sociales y a los problemas de las mujeres simplemente como eso, como cosas de mujeres, lo que intenta esto es visibilizar que también lo personal, la experiencia personal de las mujeres también es una cuestión política. En el feminismo de los años 60 y 70, las mujeres comenzaron a reunirse entre ellas y a comprender que sus problemas, entre comillas, personales, pues no eran tan personales, o sea, porque todas ellas los compartían. O sea, todas ellas sufrían discriminación por motivos de género, todas ellas tenían ausencia de placer sexual, todas ellas tenían que seguir roles asignados a las mujeres. Incluso, y esto es así como ya irónico, o sea, a mí me da risa porque, pues, es cierto, ¿no? O sea, pero es muy... es como incluso contradictorio, que incluso en los movimientos antisistema y más revolucionarios según esto, las mujeres tenían que asumir roles como servirles el café a los compañeros de lucha o pasar a máquina los manifiestos de los compañeros hombres. O sea, seguían, incluso en los movimientos que eran así como anticonservadurismo y revolucionarios, las mujeres seguían cumpliendo el mismo rol de siempre. Entonces, pues algunas feministas comenzaron a organizarse en estos grupos y practicaban la autoconciencia platicándole a las otras las formas en las que experimentaba y sentía su opresión de género. Y con esto pues intentaban despertar en las otras ahí que estaban, que todas tenemos una cierta opresión en común porque la vivimos, y solamente basta ver a nuestras propias vidas para identificar qué tenemos en común con otras mujeres. Se trata de una reinterpretación política de la propia vida para sentar las bases de su transformación. Y bueno, también se pretendía o se esperaba que las mujeres se hicieran expertas de su opresión, construyendo la teoría desde la experiencia personal y no desde el filtro de ideologías previas que seguramente ya eran caducas, o sea, que ya no correspondían a las condiciones de su actualidad. Lo que esperaban es que comprendieran también su opresión, que pudieran hacer algo para transformarla o para destruirla. Estos grupos de feministas también contribuyeron a revalorizar las experiencias y la voz de las mujeres, que pues había sido históricamente silenciada. Y no solamente las experiencias así en términos sociales, sino las experiencias personales y las experiencias más íntimas. Porque precisamente estas humillaciones, o sea, el hecho de que cada una de ellas viviera las mismas humillaciones que las otras, daba o hacía ver que nada de esto era casualidad. Todo esto venía de una estructura que operaba e incidía en las vidas de todas ellas.
Estos pequeños grupos de mujeres con conciencia de género que estaban dispuestas a intervenir activamente en su realidad más cercana, les constituyó también a ellas mismas en su propio objeto de investigación y en su sujeto político. Y bueno, pues siguiendo todo esto, ahora sí ya voy a mencionar un caso de violencia ginecológica que viví yo misma, que está relacionado con mi vulva y con la moda de la labioplastia. Hace un poquito más de 2 años me diagnosticaron un quiste de 8 centímetros en un ovario. Ese quiste específicamente, o ese tipo de quiste, se llama endometrioma porque es producto de una condición llamada endometriosis. Yo no sabía que tenía esta condición, de hecho es algo que una de cada 10 mujeres tenemos, pero sus síntomas son muy normalizados, es una enfermedad poco conocida. Y pues yo me enteré y al mes ya me estaba haciendo una cirugía de emergencia porque era tan grande este quiste que pues sí era casi cuestión de vida o muerte. O sea, no solamente estaba en riesgo que podía yo perder mi ovario o mi útero, sino podía perder incluso otros órganos si este quiste llegaba a explotar en cualquier momento. O sea, podía infectarme el resto de los órganos y pues en el peor de los casos podía morir. Entonces pues estaba muy preocupada, visité a muchas ginecólogas, ginecólogos, cirujanos. Al final acabé yendo con un cirujano, según esto así, reconocido y de renombre y no sé qué. Al conocerlo, este doctor me dio confianza tanto a mí como a mis papás y pues también debo aceptar que nunca había confiado tanto como en una figura médica porque pues estaba ahí mi vida de por medio, ¿no? Poco después de que me operó todo salió excelente porque pudo salvar mi ovario, porque me extrajo el quiste y todo salió bien. Me habitué a verlo porque tenía visitas o consultas periódicas mensuales para mis chequeos para ver cómo seguía lo de mi quiste y cómo seguía yo después de la operación. Y bueno, yo siempre tuve como muchos complejos con cada parte de mi cuerpo, o sea, desde mi cara hasta mi cuerpo, sí. Yo fui pues una de las tantas mujeres, porque somos la mayoría, que hemos sido influenciadas tanto por Hollywood como por la pornografía, como pues por todos los medios publicitarios posibles, para sentirnos inseguras y para creer que cada parte de nuestro cuerpo puede mejorar. Y bueno, y entre las inseguridades que yo sentía cada vez que iba como a su consultorio, bueno, donde me desnudaba, me veía y aparte estaban 2 enfermeras más y además ponían una cámara apuntando pues hacia mi vulva, ¿no? O sea, para ver, primero para ver así cómo estaba y después como para introducirla, ¿no? El caso es que yo me sentía pues muy insegura, o sea, me daba mucha pena desnudarme con ellos, pero pues aún así lo hacía porque era necesario, ¿no? El caso es que, bueno, esto es como para contarles así mi sentir cada vez que yo me desnudaba. Porque también desde que era puberta empecé a notar que me empecé a desarrollar y que mi vulva tomó un aspecto más adulto. Y lo primero que hice pues fue buscar en internet así como de, no, pues creo que tengo los labios menores muy grandes, ¿no? Y bueno, y realmente lo que encontré así fueron como lo mismo que les hablé así como en todo este capítulo, así de que en internet solamente se hace visible la publicidad que te motiva a operarte. Entonces yo ya conocía esta mentada enfermedad de la hipertrofia. Yo pensaba que sí existía, yo pensaba que incluso tal vez yo la tenía, o sea, sí me había tragado los mitos de que las vulvas tenían que verse pues como en la pornografía. Y pues también por eso, o sea, me sentía como muy expuesta cuando me veían los tres desnuda y además ponían una cámara apuntando hacia mi vulva. Pero hubo una consulta en la que después de revisarme me mencionó frente a las enfermeras y aún con mi vulva proyectada en esta pantalla que podía arreglarme los labios para que no sobresalieran y para que le gustaran más a mi pareja. O sea, yo nunca le había dicho nada sobre mis labios, nunca le comenté que quería nada, que me los quería mejorar, nada. O sea, simplemente se le ocurrió a él decirme que me los podía arreglar. O sea, además eso, como si fueran un problema, ¿no? Y pues bueno, yo sentí una vergüenza, o sea, de hecho me siento así como incluso muy sorprendida de estarlo contando ahorita porque es algo que jamás pensé poderle contar a nadie. O sea, estaba avergonzadísima y no le contesté nada. O sea, me quedé callada y la verdad me dieron ganas de llorar. Y bueno, nunca entenderé qué fue lo que llevó a este médico a proponerme las siguientes 3 citas, los siguientes 3 meses que estuve yendo a verlo. Me volvió a hacer esta propuesta que yo nunca pedí de mutilarme mis labios. Entonces, pues yo salí del consultorio llorando, odiándome, sintiéndome un pinche monstruo, confirmando en mi mente que todos mis complejos sobre mi vulva eran ciertos, que mi vulva sí estaba hipertrofiada, que mi vulva era fea, que mi vulva tenía que verse como en la pornografía, ¿no? Y es que eso era lo que él me había propuesto, recortarme los labios menores para que no se vieran, para que no sobresalieran. Y el pendejo incluso, y la verdad, perdón la palabra, pero pues la verdad sí me da mucho coraje, incluso me dijo que iba a tener mayor placer sexual.
cuando hay incluso muchas víctimas de la labioplastia, de la mutilación genital de labios, que han dicho que no solamente tienen ahora mayores infecciones de vías urinarias porque ya no los protegen los labios, sino que ahora han perdido placer sexual porque, sorpresa, también los labios menores tienen sensibilidad y también son parte de nuestro órgano genital y también son parte, pues, de nuestra sexualidad, ¿no? O sea, no es que estén ahí sobrantes y sean completamente insensibles. Entonces, pues bueno, por eso me da mucho coraje que el médico me prometió que sí iban a ver mejor y también me prometió que iba a sentir mejor sexualmente. Y cada vez que me hacía este tipo de propuestas, yo nunca le contesté nada, o sea, ni siquiera sé por qué me lo volvía a proponer vez tras vez, si yo nunca le decía que sí. Pero bueno, el caso es que yo llegaba a mi casa odiándome. Hubo una vez incluso en la que yo no alcancé hasta mi casa a llorar y me puse a llorar así de que en el elevador del hospital, porque pues creía que si este ginecólogo que ya tenía sus años y que había visto tantas vulvas y que diario veía vulvas porque era ginecólogo, si él repetía con tanta insistencia que la mía tenía que ser operada a mis 20 años por razones estéticas, pues seguro era porque era horrible, o sea, era horrenda, estéticamente espantosa. O sea, yo de verdad sí pensé todo esto, ¿no? En mi mente ingenua no pasó por ahí que él también quería vender y que también quería sacarse su varo por operarme, ¿no? Pero bueno, eh, después de la última consulta les digo que ya no contuve mi llanto hasta mi casa y pues me puse a llorar así de la vergüenza y de la inseguridad y del asco que ya tenía hacia mi cuerpo. O sea, ya no me quería ni tocar ni ver. O sea, yo sentía que mi vulva tenía que ser operada para, como él decía, arreglármela. Entonces me puse a llorar en el elevador y allí estaba mi mamá. Y pues bueno, me preguntó qué me pasaba, le acabé contando todo lo que el ginecólogo me había estado proponiendo. Y la verdad agradezco muchísimo haber recibido de parte de mi mamá el apoyo que yo necesitaba en ese momento para entender que el del error era ese tipo, y no yo, y tampoco mi cuerpo. Poco después también le platiqué a mi pareja y su respuesta fue muy similar. O sea, yo ni siquiera le había querido platicar porque me daba pena que él supiera que un médico me había querido operar. O sea, como que me daba pena que él supiera que sí, no sé, que sí estaba algo mal conmigo. Pero su respuesta también fue como la de mi mamá. O sea, ambos estaban furiosos con el ginecólogo, ambos me dijeron que no había nada de malo conmigo, que ese tipo solo quería vender, que ese tipo de eso vivía, de generar, no solamente de lo que debería, que de eso se trata la ginecología, de ayudar a las mujeres en la cuestión sexual y en la cuestión reproductiva, sino que el vato también pues se dedicaba a algo que va más allá de eso, que pues es la cuestión eh, de la cirugía cosmética, o sea, de la cirugía estética. Y pues a mí sí me da mucho coraje que cuando tú vas a revisarte, o sea, yo confiaba mucho en él porque él me operó de mi quiste, porque lo estuve viendo por muchos meses, y el hecho de que esas personas en las que tú deposites tu confianza y que realmente deberían velar por tu salud, te hagan proposiciones sobre tu físico, pues sí, honestamente sí es algo muy, muy doloroso, que te cala muchísimo, que te afecta muchísimo, que a mí me tuvo varios meses llorando, sin contarle a nadie porque me daba mucha pena. Y pues fue hasta que le conté a mi pareja y a mi mamá que me hicieron ver que este tipo era un vendedor también, que quería venderme su cirugía, que de las inseguridades de las mujeres venden este tipo de cirugías. Y pues bueno, después de hablar tanto con mi mamá como con mi pareja, pude yo misma ver las cosas de forma más objetiva, de forma más clara, dejar de juzgarme y más bien empezar a identificar la carga misógina que había en sus comentarios, en los comentarios de este médico. Empecé a reconocer lo absurdo, lo indignante, o sea, que había en su propuesta, que no solamente estaba una apología, una defensa como de la pedofilia, porque pues lo que intentan es que todas las vulvas se vean como las vulvas infantiles, sino también esta defensa o esta alusión a la pornografía, a la industria cosmética patriarcal que está implícita en ella. Y también pues no pude dejar de relacionarlo con la cirugía genital en África. O sea, ¿por qué si condenamos tanto que exista algo o una creencia religiosa, cultural, que le corta los labios a las mujeres en África o el clítoris, por qué no creemos que está mal que lo hagan aquí? Pues porque seguimos bajo el mito de la libre elección, que espero pues que haya quedado claro en este capítulo que es un mito. Y pues bueno, nunca volví a visitar al ginecólogo y tampoco pienso hacerlo. La verdad, después de esa experiencia ni siquiera pienso ir con un ginecólogo hombre, porque también tuve otra experiencia, o sea, pésima con otro ginecólogo, pero bueno, de eso les puedo hablar después. Y pues este tema, o sea, esta experiencia que pasó con el ginecólogo me generó tantas emociones, me pareció un tema tan importante que desde entonces me dieron ganas de investigar y de escribir del tema de las vulvas. Quise también conocerme mejor y conocer qué había detrás de todo esto que me había hecho
odiarme y repudiarme, e incluso me había hecho quererme operar, porque yo sí me quería operar. O sea, desde la primera vez que me lo propuso, no le dije que sí, pero sí lo pensé, sí dije, bueno, tal vez sí me la tengo que operar, ¿no? Y pues bueno, ya para concluir todo esto, las mujeres, y pues me preocupan principalmente las jóvenes y las niñas, recibimos una pésima educación sexual en torno a nuestras vulvas y nos vemos atiborradas también en internet de propaganda que nos propone operar nuestros labios menores bajo el mito de una estética artificial y patriarcal. Entonces, pues una de las responsabilidades que tenemos como feministas, y también un reto, es enseñarle a las mujeres y a las niñas que sus cuerpos están bien, en cada una de sus partes, también en sus vulvas, y no requieren mutilarlas para agradarles a los detentores de la estructura que nos oprime, que oprime a nuestro género. Entonces, pues esta frase de lo personal es político se hizo presente en mi propia vida. Tal vez, si yo no hubiera vivido esta experiencia horrible y traumática y violenta con mi ginecólogo, que después pude convertir en un escenario de crítica, no estaría investigando, teorizando, escribiendo y hoy compartiéndoles sobre esto. También les quería contar que esta investigación que yo hice sobre las vulvas y que para el podcast dividí en 2 partes, tiene aproximadamente un año que hice esta investigación, pero hace unos poquitos meses, como menos de medio año, fui a tatuarme una flor vulva en el tobillo, que es son unos pétalos de una flor, pero 2 de sus pétalos son unos labios menores de una vulva. Y son preciosos y me encanta mi tatuaje, me encanta verlos, me encanta saber que mis labios siguen ahí, me encanta saber que nunca me los mutilé. Y siento que mi tatuaje es como un recordatorio precisamente de tanto de amarlos como de nunca más en mi vida volver a considerar ni de lejos la posibilidad de mutilarlos. Y no solamente no mutilar mis labios, sino no mutilar ni cambiar con fines estéticos y patriarcales absolutamente nada de mí. Y pues bueno, este episodio estuvo bastante personal, no sé, me siento extraña después de haberles compartido cosas sobre mi vulva, ¿no? Y mis inseguridades y todo esto, pero pues creo que es un tema absolutamente necesario de hablar. Muchas gracias a la gente que escuchó ambas partes. Esta parte intenté hacerla más corta, pero de verdad esto fue lo máximo que pude sintetizarla. Y pues nada, saben que tengo Instagram, tengo Facebook, ahí me encuentran como Filosofía en Pequeñas Dosis. Ahí les subo adelantos de los siguientes capítulos, les subo historias. Y bueno, ahorita no les digo de qué va a ser el siguiente capítulo porque todavía no lo sé, tengo como 2 opciones, pero ahí les voy a estar avisando en Instagram o en Facebook. Nos estamos viendo por allá o por acá, gracias por estar aquí, los quiero, bye.